de hoy, continuando con el desarrollo de las prácticas del Laboratorio de Bioquímica, nos encontramos en el Laboratorio de Bioquímica del Departamento de Ciencias Básicas, donde llevaremos a cabo la práctica número 7, que lleva por nombre efecto de la temperatura en la enzima catalasa sobre algunos tejidos vivos. El día de hoy, para llevar a cabo dicha práctica, nos acompaña la doctora Sonia Neumann. Hola, yo soy la doctora Sonia Ramírez, soy de aquí del Departamento de Ciencias Básicas, imparto también la materia de bioquímica y ahorita estaré con ustedes haciendo esta práctica. Acompáñenme. Para el desarrollo de esta práctica vamos a tener como objetivo que el alumno va a verificar la presencia de la enzima catalasa en tejidos animales y en tejidos vegetales. El procedimiento, vamos a tener 3 muestras, 2 muestras vegetales, vamos a tener lo que es por ahí manzana, lo que es papa, y tejido animal, lo que es el hígado. Vamos a cortar, para dar inicio con esta práctica, vamos a cortar unos pequeños trozos, los cuales los vamos a sumergir dentro de un matraz Erlenmeyer que contenga suficiente agua para colocarlo sobre una parrilla eléctrica y empezar a tomar el tiempo cuando empieza a hacer ebullición el agua durante 20 minutos. Los colocamos sobre la parrilla eléctrica y al momento de que empiece a hacer ebullición vamos a contarle alrededor de 20 minutos que estarán ahí calentándose. Por otro lado, con el resto de las muestras haremos el ensayo para verificar la presencia de la enzima catalasa en fresco, con las muestras en fresco. Entonces vamos a cortar unos pequeños trozos tanto de manzana y de papa, que son los tejidos vegetales, y del hígado, que es el tejido animal, los cuales los vamos a depositar en un tubo de ensayo respectivamente, y a los cuales le vamos a añadir 5 mililitros de agua oxigenada al 5% o bien peróxido de hidrógeno al 5%. Ya que tenemos listas nuestras muestras, tenemos en primer lugar lo que es la manzana, pequeños trocitos dentro de un tubo de ensayo. Lo mismo hicimos con la muestra de la papa y lo mismo se realiza con el tejido animal, que en este caso está representado por el hígado. A continuación, lo que vamos a hacer es que a cada una de estas muestras le vamos a agregar 5 mililitros de peróxido de hidrógeno, mejor conocido como agua oxigenada, a una concentración del 5%. Al tener el contacto, el peróxido de hidrógeno, con cada una de esas muestras, ya sea vegetal o animal, veremos cuál es la reacción que ocurre al tener contacto, vuelvo a repetir, el peróxido de hidrógeno con las muestras vegetales o la muestra animal. Observemos que se desprende un burbujeo. Ese burbujeo nos representa el oxígeno.
prueba hacemos con el tejido vegetal, en este caso es la papa, y veamos por ahí ese desprendimiento, ese burbujeo. Y ese burbujeo es, vuelvo a repetir, oxígeno. Y lo mismo vamos a realizar con la muestra del hígado. Y observemos la reacción que ocurre al tener el contacto el peróxido de hidrógeno con ese tejido animal, que en este caso está representado por el hígado. Y podemos observar un intenso burbujeo a diferencia de los tejidos vegetales. Ese burbujeo nos indica que tanto los tejidos vegetales como el tejido animal tienen la presencia de la enzima catalasa. El peróxido de hidrógeno es tóxico para la mayoría de los organismos vivos. Muchos organismos son capaces de destruir ese peróxido de hidrógeno mediante la acción de una enzima. Esa enzima se llama catalasa. El peróxido de hidrógeno se convierte en oxígeno. Ese oxígeno está representado por ese burbujeo y agua. Las reacciones químicas que se dan en los seres vivos no podrían tener lugar sin la presencia de las enzimas. Estas macromoléculas, que generalmente son proteínas globulares, recordemos que en el salón de clases vimos que todas las enzimas son proteínas, vuelvo a repetir, globulares con una estructura terciaria, las cuales van a catalizar todas las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en los seres vivos. Una enzima que podemos encontrar en todos los seres vivos es la catalasa. Esta es necesaria para descomponer el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, el cual es un compuesto tóxico que se produce durante el metabolismo celular. Entonces aquí podemos ver la presencia de esa enzima catalasa y lo podemos observar mediante ese intenso burbujeo. Y como anteriormente mencionamos, todos los seres vivos contienen enzima catalasa. En el caso de los tejidos animales, donde más podemos encontrar la presencia de la enzima catalasa es en el hígado y en el riñón. Después de que pasó el tiempo de reposo, o mejor dicho de calentamiento, vamos a retirar el agua con mucho cuidado de cada uno de los matraces y las muestras las colocamos a enfriar. Por un lado tenemos ya nuestra muestra de manzana, nuestra muestra de papa. Y lo mismo hacemos con nuestra muestra de tejido animal, que en este caso es el hígado. Dichas muestras las dejamos enfriar para llevar a cabo un análisis de la presencia de la enzima catalasa, como lo hicimos con las mismas muestras, pero en fresco. Recordemos que estas muestras ya fueron sometidas a calentamiento, es decir, a temperatura, aplicamos calor y veamos si todavía por ahí permanece activa la enzima catalasa. Después de que las muestras, tanto vegetales como lo es la manzana y como lo es la papa y el tejido animal, en este caso el hígado, fueron sometidos por alrededor de 20 minutos a temperatura, sacamos las muestras, dejamos que se enfríen, cortamos en pequeños trozos cada una de estas muestras y lo que hicimos con anterioridad
que fue llevar a cabo el análisis de la enzima catalasa en fresco. Ahora lo vamos a realizar con estas mismas muestras, pero después de haber sido sometidas a calor. Entonces colocamos unos pequeños trozos de papa en un tubo de ensayo. Por un lado tenemos la muestra de la papa, después de haber sido sometida a calor. Lo mismo vamos a hacer con la manzana. La manzana prácticamente al someterse al calor se hizo papilla. Colocamos la muestra, tenemos ambas muestras vegetales, tanto la manzana como la papa, y por último vamos a colocar la muestra del tejido animal, que en este caso está representada por el hígado. A dichas muestras vamos a realizar la operación que en un principio hicimos con las muestras en fresco. Vamos a añadirle a cada una de estas muestras 5 mililitros de agua oxigenada al 5%. Entonces, veamos si ocurre la misma reacción que en un principio con las muestras en fresco. Esta es la muestra de papa. Ahí podemos observar que sí existe un burbujeo, desprendimiento de oxígeno, pero ya no fue con la misma intensidad que en un principio. Esta es la muestra de papa en fresco y esta es la muestra de papa después de haber sido sometida a calor. En el lado derecho tenemos la muestra en fresco y en el lado izquierdo tenemos la muestra de papa después de haber sido sometida a calor. Y vemos que aún en la muestra en fresco todavía podemos observar por ahí burbujeo. Y en la muestra después de haber sido sometida a calor ya no existe esa presencia de burbujas, ese desprendimiento de oxígeno. Con la muestra de manzana agregamos igual los 5 mililitros de, recordemos, es agua oxigenada al 5% o peróxido de hidrógeno. Podemos observar la muestra de manzana, no existe ese burbujeo, vuelvo a repetir, que con la muestra en fresco pudimos observar. Por último, vamos a hacer la misma prueba para el tejido animal, en este caso que es el hígado. Podemos observar un pequeño burbujeo, pero no ese burbujeo que vimos con la muestra de hígado en fresco, que en un principio vimos esa intensidad, ese desprendimiento de oxígeno que está representado por este burbujeo. Entonces, si recordamos, el título de la práctica es efecto de la temperatura sobre la enzima catalasa Entonces, aquí podemos observar el resultado de esta práctica. Por un lado, podemos ver los 3 tubos que fueron analizados, digámoslo así, de manera en fresco. Ahí sí pudimos observar
que esos tejidos de tanto animal como vegetal tienen la presencia de la enzima catalasa, y eso está representado por la descomposición del peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada cuando fue añadida, que se descompone en oxígeno y en agua. El oxígeno está representado por ese burbujeo. Podemos observar que si comparamos un tejido vegetal con un tejido animal, el tejido animal contiene más enzima catalasa. Eso está indicado por la intensidad del burbujeo. Por otro lado, después de haber sido sometidos los tubos a un proceso de calentamiento, temperatura, calor, podemos observar que ya no existe actividad enzimática, específicamente de la enzima catalasa. Recordemos que las enzimas son proteínas y sufren un fenómeno conocido como desnaturalización. Y recordemos que la desnaturalización de una proteína es la pérdida de su estructura de orden superior, es decir, la estructura terciaria, secundaria, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Una proteína, cuando se encuentra desnaturalizada, cuenta únicamente con su estructura primaria. Por este motivo, en muchos casos, la desnaturalización es reversible, ya que es la estructura primaria la que contiene la información necesaria y suficiente para adoptar niveles superiores de estructuración. Los agentes que provocan la desnaturalización de una proteína se llaman agentes desnaturalizantes. Se distinguen tanto agentes físicos. Dentro de los agentes físicos está la temperatura, es decir, la aplicación de calor, o agentes químicos, como lo son los detergentes o disolventes orgánicos, el pH y la fuerza iónica. Como en algunos casos el fenómeno de desnaturalización es reversible, es posible precipitar proteínas de manera selectiva mediante cambios en la polaridad, en la fuerza iónica, en el pH o bien en la temperatura. Recordemos que la mayoría de las proteínas pierden su función biológica cuando están desnaturalizadas. Por ejemplo, las enzimas pierden su actividad catalítica porque los sustratos no pueden unirse más al centro activo y porque los residuos del aminoácido implicados en la estabilización de los sustratos no están posicionados para hacerlo. ¿Qué es el resultado de esta práctica? Lo que nosotros podemos observar. Al aplicar calor en las muestras vegetales, en este caso lo que es la manzana y la papa, y en la muestra animal o de tejido animal como lo es el hígado, aplicamos calor y pudimos observar que ya no existe la presencia de la enzima catalasa, específicamente ya esa enzima ya no tiene actividad catalítica. Bueno, jóvenes, esto fue el desarrollo de la práctica número 7 de bioquímica, que llevó por título Efecto de la temperatura de la enzima catalasa en tejidos vivos. Le agradezco de antemano a la doctora Sonia por haber participado y llevar a cabo la realización de dicha práctica. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Por favor, jóvenes, no se les olvide activar la campanita de notificaciones, darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.